Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes los que me están sintonizando en esta plataforma digital de el Facebook, y también vamos a andar por ahí en el YouTube también. Ahí está la liga registrada para los que deseen, ¿verdad? Ir allí a mi canal YouTube, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, tenemos unos minutos, no queremos hacerlo tan largo, queremos ser concisos y conceso, sabiendo de que a veces, ¿verdad? En el internet, eso me ha pasado a mí, que a veces le miro yo el tiempo, ¿verdad? No, pues que 2 horas duró este show. No, yo no voy a durar 2 horas, es mucho, tengo muchas cosas que hacer y luego importantes. Así que vamos a ir, pues, lo más concisos y conceso, ¿verdad? Al grano. Les invito a que se queden hasta el final, a que sintonicen. Va a estar muy importante este tema, principalmente, ¿verdad? A los que conocemos personas que están casados por segunda vez, ¿verdad? Les voy a demostrar por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que por qué es la razón por la cual yo no creo en el divorcio. Uno, porque en Marcos 10:9, allí dice bien claro, Jesucristo mismo lo dijo, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Eh? Lo vuelvo a repetir, dijo Jesucristo, son las palabras del Señor Jesucristo, dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero no porque miramos mucha gente casada, eso quiere decir que Dios los juntó. No porque miramos que un padrecito los casó, o un pastor, o lo que sea, los casó, eso no quiere decir que Dios los juntó, ¿eh? A veces se juntaron las parejas, unos se juntan porque quieren la mica allá en Estados Unidos, quieren la green card, ¿eh? Otros se juntan porque quieren los billetes, allí la herencia tremenda, ¿verdad? Y todo. No, 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 no. Ahorita les voy a poner en claro a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que no separe el hombre lo que Dios juntó. Vamos a mirar a quiénes son los que Dios juntó, claramente. ¿Cómo? Por medio del matrimonio bíblico. Y un ejemplo claro lo tenemos en el capítulo 19, 1 al 10 de Apocalipsis. Dice allí en el versículo, vamos a empezar del versículo 5, dice: y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 7. Ahí están las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí. Entonces, aquí estamos mirando, este tema es extremadamente profundo, más profundo de lo que usted cree. Ya hablamos de la primer liga, ¿verdad? La primer serie la semana pasada. Ahora vamos a hablar la segunda parte. Vamos a mirar primero cómo mira pues Dios el matrimonio que Él juntó. Como yo le digo, no todos los matrimonios los juntó Dios. A veces se juntaron ellos por interés. Todavía hace 150 años se supone que había papás que casaban a fuerza a las muchachas con el muchacho. Por cierto de que hay ciertas personas por ahí más adentro para México, de Oaxaca, de Chiapas, no sé, por Puebla, no sé, Guerrero todavía allí, que en ciertas localidades hay personas que venden a sus muchachas, motivadas por la pobreza, ¿verdad? Allí por miserables 10,000 pesos venden a la niña, ¿se imagina, oiga?
Es algo tremendo, ¿eh? No, pero vamos a estudiar en este momento cuál es el matrimonio de Dios y cómo mira Dios el matrimonio. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice allí, allí nos va a mostrar en estos versículos, Malaquías 2, 14 al 16. Allí nos va a enseñar la palabra de Dios que el matrimonio, ¿verdad? Es un pacto. Y el pacto comienza cuando los recién casados tienen la primera relación íntima, ¿verdad? El sexo. Yo les animo, ¿verdad?, a los que no están de acuerdo conmigo, que lean cuidadosamente el libro de Cantar de Cantares. Si hay un libro tan sexual, es el libro de Cantar de Cantares, ¿eh? Es que Dios inventó el sexo, ¿verdad? Y lo hizo porque es algo placentero, ¿verdad? Pero es de Él, es un regalo que nos dio. Debe de ser como Él lo ordenó. Aunque ahora lo usan para placer, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 2, 14 al 16 de Malaquías, dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Se fija? La mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo habido abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Sino que él buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, también a ese lo aborrece Dios. Así que, dice la palabra, dice, guardaos, pues en vuestro espíritu y no seas desleales, ¿sí? Hoy hay jóvenes ignorantes, destrampados, que toman como juego el matrimonio, el sentimiento. Jóvenes que saliendo de la secundaria ya piensan, ¿verdad? En casarse. ¿Por qué? Porque no saben otra cosa, ¿eh? Se la pasan, yo pienso, en su niñez mirando novelas de amor, ¿eh? Pero no hay nadie que les enseñe la Biblia. Eso me sucedió a mí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Digo, que me perdonó porque yo cometí muchos errores, ¿verdad? Pero así como hay jóvenes, ¿verdad? Hombres, también hay muchachas, ¿verdad? Pero ya hombres adultos, hay unos que cambian mujeres como cambiar ropa. Unos hasta abandonan a sus hijos propios con la mujer, ¿verdad? La primera mujer, ¿verdad? Y se juntan con la otra, ¿verdad? Entonces, pero oye, yo no sé cómo le harán, ¿verdad? En las Navidades ha habido ocasiones que los niños de la primera llegan a querer celebrar la Navidad con su papá o lo que sea, ¿verdad? Y pues la madrastra no los mira igual, ¿verdad que no? Debe de ser triste, fíjese. Pero mire, yo no voy a juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todo proviene por causa de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no han estudiado la Biblia y por eso apela a Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique y les enseñe? Así que por eso estamos enseñando la palabra de Dios. Nada más que de la forma que enseño yo la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sufrida. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, llegará el tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que acercándose maestros, ¿verdad? Traerán doctrinas conforme a sus propias concupiscencias. Y la gente va a apartar de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Y eso es lo que está pasando ahorita. Mucha gente está vuelta hacia las fábulas. Pero yo no voy a enseñar fábulas, yo voy a enseñar la palabra de Dios. En el pasado ha habido muchos tipos de matrimonios.
Unos se han casado en el mar, fíjese. Han rentado allá barcos y han hecho su boda allá. ¿En serio? Yo sé, ¿verdad? Otro, me va a creer que también cuando yo estaba viviendo en Tijuana, supe en las noticias de que un matrimonio se fueron a casar allá en el espacio. En un cohete, fíjate. Qué curioso, ¿no? Pero la mayoría de los matrimonios, ¿verdad? Son en salones sociales. En las iglesias. Yo llegué a casar matrimonios en la playa. A nivel masivo, hasta 10 matrimonios, ¿verdad? Pero no era así anteriormente. Anteriormente el matrimonio era así como se lo enseñé la semana pasada. Los que no hayan mirado el tema de la semana pasada, ahí anda todavía en el Facebook. En mi muro, métase a mi muro y escúchelo. Así que desde el siglo XIX los romanos instituyeron el matrimonio, ¿verdad? Así como es ahorita en la iglesia. La ceremonia con fiesta. Pero anteriormente, en los tiempos de Jesucristo y antes de Jesucristo, ya le enseñé anteriormente, ¿verdad? En los tiempos de Abraham, de David y todo eso, el matrimonio se iniciaba, ¿verdad? Cuando los recién casados tenían el coito, la relación íntima. Fíjese que yo me estaba preguntando una vez, ¿quién casaría a Adán y a Eva? Pues fueron los primeros, ¿no? ¿Se ha preguntado usted eso, oiga? ¿Quién los casó a ellos? Pues ¿sabe qué? Es una pregunta que es bien fácil de contestar. Fue Dios. Dios hizo a Adán primero y después a Eva. ¿Ya? Y dice, ahí está tu ayuda idónea. Es que Dios, yo creo que el matrimonio es una cita divina. Entonces, Dios es el que obra en el matrimonio. Él junta a dos porque allí lo estamos mirando en el versículo de aquí de Malaquías. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Alguien léamelo, por favor. Dice, versículo 16, versículo 15 dice, ¿no hizo el uno habiendo habido abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Sino que él buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es que mire, ¿qué pasa cuando la mujer es de Dios y el esposo no? El esposo es de Satanás, es del mundo. ¿Qué pasa? ¿Los hijos salen de Dios? No hay como cuando los dos son cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu. Por eso allí dice, ¿no había suficiente espíritu para los dos? No. Dice, es que la voluntad de Dios fue que los dos fueran uno nada más. Así que guárdense en vuestro espíritu y no sean desleales para que la mujer de la juventud de ustedes. Versículo 15. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, también lo aborrece. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. ¿Cómo ve? Así que Adán y Eva, desde que ya ellos fueron formados por Dios, fueron creados por Dios, y ya cuando tuvieron la primera relación íntima, desde allí fue el pacto. Dice allí en el capítulo 4 de Génesis, dice, y dice, conoció Adán a Eva. Íntimamente. ¿Sí?
Allí es cuando tuvo a este Caín y luego tuvo a Abel también. ¿Verdad? Así que el verdadero matrimonio empezó con la relación íntima, no tanto en el altar. ¿Por qué? Porque en la relación íntima allí es un pacto sellado ¿con qué? Con sangre. Les voy a demostrar de que lo que estoy hablando es bíblico. ¿Por qué? Porque basado en la Biblia, todos los pactos que ha habido han sido sellados con sangre. En el Génesis capítulo 15, 8 al 18, Dios hizo un pacto con Abraham. Y allí le ordenó que matara a ciertos animales, que lo partiera de la mitad, ¿verdad? Hasta aves también. Lea Génesis 15, 8 al 18 en su tiempo libre y va a mirar de que allí Dios hizo un pacto con Abraham y usó la sangre, animales muertos. Y en Éxodos capítulo 12, 21 al 22, también allí, ¿verdad? Miramos de que Dios le ordenó a Moisés de que le dijera a los israelitas de que pusieran sangre en sus puertas, en sus portales, para salvar a los niños primogénitos de la muerte, ¿verdad? O sea que se usó la sangre. Y luego en el versículo 23 al 24 también. Ahora le voy a pedir a mis lectores que lean Hebreos 9, 11 al 18. Vamos a mirar 9, 11 al 18, dice, pero estando, sí. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa por la herencia eterna. Así, pero mire lo que dice en el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es que los pactos bíblicos fueron sellados con sangre. En Hebreos 13:20, mire lo que dice aquí en Hebreos 13:20. Dice, por la sangre del pacto eterno. Sí. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? El nuevo pacto. En el Viejo Testamento, cuando era la era de la ley, era el antiguo pacto. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya es el nuevo pacto. El pacto del Espíritu. Ese es el que empezó nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a dar un resumen de eso más profundo, más claro. Mire, se lo voy a mostrar por medio de Lucas 22, 20 al 21. ¿Quién me lo lee por ahí? Y luego Mateo 26, 28. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, porque por vosotros es derramada, mas he aquí conmigo en la mesa la mano del que me entrega. ¿Se fija lo que dice ahí? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando de la Santa Cena. La última cena que tuvo él. Ya le dijo a los discípulos, dice, miren, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él murió. Él derramó su sangre por nosotros. Para que por medio de eso fue el sello para que iniciara el nuevo pacto. Estamos en la era del nuevo pacto del Espíritu. En Jeremías 31, 31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
que les daré un nuevo pacto, no como el pacto que le di a vuestros antepasados y lo invalidaron, sino este es el nuevo pacto que yo les daré. Pondré mi ley en sus corazones y les perdonaré sus pecados. Dice, y ya no va a necesitar el vecino que venga, el otro vecino, a predicarle la palabra de Dios, porque pondré la ley en sus corazones. Así que mire, ¿sabe qué? Mire, muchas personas que no leen la Biblia, sin leer la Biblia hay algo que sienten dentro de ellos. Y por eso no les gusta escucharme a mí. Porque ellos notan de que exactamente lo que yo les estoy enseñando es lo que esa voz les dice que adentro de ellos. Es el espíritu. Es la conciencia. Estamos ahorita en el nuevo pacto. ¿Sí? Así que esos fueron los pactos bíblicos hechos con sangre. Pero algo que me llama la atención a mí, ¿verdad? Y es por eso que quiero yo recalcar esto acerca del matrimonio, que el matrimonio es un pacto. ¿Y qué cree? ¿Sabe por qué creo yo esto con todo mi corazón? Porque cuando los recién casados se casan, ¿verdad? Si lo hacen con toda pureza, si lo hacen como Dios manda, así como les enseñé la semana pasada, que la muchacha se guarda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice la historia, que los novios venían a hablar con ella y ella estaba en un balcón y él estaba abajo hablando con ella. Y así era como se comunicaban. Y dice la palabra de Dios de que dice la historia que después el novio se iba, le decía a ella, me voy a ir, voy a hacer una casa para que vivamos allá, no quiero tenerte con los suegros. Y él dice, voy a estar viniendo aproximadamente en un año. Pero dice, si me tardo, no te preocupes, es que no he terminado la casa. Voy a venir hasta que ya esté lista la casa para ti. Y dice la historia que a veces la muchacha se desesperaba o dudaba, porque decía, a lo mejor no viene, a lo mejor me engaña, o qué pasó, ¿verdad? Y yo lo estoy esperando, ya, ¿verdad? Entonces, mandaba mensajeros que esos mensajeros después les llamaron los consoladores. Iban y checaban a ver qué estaba haciendo el novio, cómo iba el asunto allá, ¿verdad? El proyecto. Y luego ya venían con ella y le decían, no te preocupes, él está trabajando, él ya casi está listo, ya no tarda en venir, ¿verdad? Y eso la consolaba a ella. Había varios que, por eso les llamaron así, los consoladores. Era su oficio de ellos. Entonces, mire, guárdese esa palabra, consolador, porque ahorita vamos a mirarla en la palabra de Dios. Entonces ya después del año, venía el consolador y le decía a la novia, prepárate porque ya no tarda en venir, ahora sí puede venir en cualquier momento. Y entonces era cuando ya ella se vestía de novia y limpiecita, con un peinado bien hermoso, lista para el novio. Y a veces duraba toda la noche la pobre. A veces todo el día. Sufrían mucho las novias. Ya les enseñé la semana pasada la boda de cuando estaban 10 novias esperando, ¿verdad? En el Mateo capítulo 25, ¿verdad? Sí. Que solamente 5 se fueron y las otras no, por no tener aceite. Pues mire, qué raro, porque el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos el Espíritu Santo nosotros. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que el Espíritu Santo es el sello que Dios nos dio para detectarnos, sello del Espíritu. Cuando Él venga, Él no va a buscarnos a nosotros, Él va a buscar el Espíritu que está en nosotros. Y es son los que son candidatos para el arrebatamiento.
Así que mire, ¿por qué digo yo que el casamiento es un pacto? Porque mire, las muchachas, las que son vírgenes, también hacen ese pacto con sangre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todas las muchachas que son vírgenes tienen una membrana dentro de ellas que se llama himen. ¿Eh? Y esa membrana que se llama himen, cuando tienen relación íntima por primera vez, sale sangre para afuera. ¿Eh? Y allí es cuando ya es el pacto. ¿Eh? Pero qué raro, oiga. Que si el novio se subía a su cámara, estaba así en el segundo piso, a tener relaciones íntimas con la novia. Pero mientras tanto los invitados no hacían nada, nada más allí callados, nada más, ¿verdad? Y a los 20 minutos, media hora, ¿verdad? Salía él y decía, sí es virgen. Y venía un anciano, ¿verdad? De los líderes de allí, miraba allí la sangre y dice, muy bien, empezar la fiesta. Y empezaba allí el despapalle, luego. Pero si el novio decía, no es virgen, no es, todos se iban, se suspendía todo. ¿Eh? Pero cuando sí era virgen, cuando sí se mostraba allí que había sangre, empezaba la fiesta. Y como a la media hora después de la fiesta, venía una sesión muy importante para los novios. Los dejaban en paz allá arriba en su cámara. Pero como a la media hora, ya les decían, ¡la copa! Y dice la historia que ya salía el novio y la novia, se asomaban por la ventana y traían una copa llena de vino. ¿Y sabe qué es lo que hacían con esa copa? La aventaban de arriba hasta abajo y se quebraba. ¿Eh? Muchos dicen que eso era un símbolo que cuando Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Pero no. Ese es un símbolo bíblico. No. Les voy a demostrar ahorita en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 8. Le voy a pedir a alguien que me lo lea. Que en el versículo 8 allí habla de que, mire, para ser más claro, en Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 al 8, ahí hay un resumen de la vida del ser humano desde que nace hasta que muere. Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice allí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia. Dice, antes de que ya perdamos la vista, que ya no miremos bien. Dice, cuando temblarán guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes de las piernas. Los guardas de la casa son los brazos. Dice, y las muelas porque han disminuido, cuando ya empieza uno a perder los dientes. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, o sea, los ojos, cuando empieza uno a perder la vista. Dice, entonces dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Se fija, oiga, que cuando una persona ya está mayor de edad, ya no le gusta el ruido, ¿verdad? Ya quiere la paz. Pero cuando son jóvenes, ¿qué? Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor de las calles. O sea, había gente que su oficio era llorar cuando había un difunto, ¿verdad? Les pagaban.
¿Eh? 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Se dice que la cadena de plata es nuestra espina dorsal y el cuenco de oro se dice que este es el corazón. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Qué raro que el cántaro se quiebre. Por eso cuando se casaban y aventaban la copa abajo y se quebraba, a veces era una copa o a veces era un cántaro. ¿Qué estaban diciendo los novios? Estamos casados hasta que nuestro cántaro se quiebre. A lo mejor va a ser el cántaro de él o a lo mejor va a ser el cántaro mío. Hasta que la muerte lo separe. Por eso yo le digo que yo no muy bien creo en el divorcio. No. Y ahorita le voy a enseñar por medio de la palabra qué es lo que Dios piensa de los que se separan y los que se divorcian. 1 Corintios 7, 1 al 13. Y luego le voy a pedir a la muchacha, ¿está? 1 Corintios 7, 25 al 40. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano... Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Muy bien. Aquí estamos mirando eso, ¿no? De que dice que el matrimonio es permanente. Aquí no se va a separar nada más porque al marido le golea la boca, ¿verdad? O porque la agarraba cintarazos de vez. En ese tiempo había muchos cintarazos, ¿eh? Sí. No, por eso dice la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo aquí, dice, si se casan, ¿verdad? Les van a, versículo 28 dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quiero evitar. Es que cuando dos personas se casan, ahí se están juntando dos egos, dos egos, dos egoísmos. Cuando andan de novios, no hombre, bajan la luna y las estrellas. Pero ya cuando se casan, dicen que bajan los platillos voladores. O sea, los cazuelazos y los platos. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, ¿sabes qué? Dice, va a haber aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Sí. Pero aquí no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense porque es mejor que se casen que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? ¿Cómo ve?
Dice, versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Pero mire, aquí dice bien claro, en el versículo 10 dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. A ver, ¿dónde mandó el Señor? Alguien léame Marcos 10:10. ¿Qué dice ahí en Marcos 10:10? Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Así. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Eh? Ahí está. Hay muchos hermanos que están adulterando. Yo les animo que se arrepientan. Es muy importante seguir el orden bíblico. 25:40, ¿qué dice ahí, Ega? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre quedarse así. ¿Estás ligado a esposa? No procures soltarte. ¿Estás libre de esposa? No procures esposa. Mas también si te casas, no pecaste. Y si la virgen se casa, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales, pero yo os dejo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como no abusando de ello, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin afán. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo ha de agradar a su esposa. También hay diferencia entre la casada y la virgen. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo ha de agradar a su marido. Y esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno considera que se va a comportar indecorosamente hacia su virgen, y si ella está en la flor de la edad y necesita así hacerlo, haga lo que quiera, no peca, cásense. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene potestad sobre su propia voluntad, y determinó en su corazón el conservar la virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La esposa está atada a la ley mientras vive su marido, pero si su marido muere, libre es. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi parecer, será más dichoso si se queda así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Está bien claro, ¿no? Más claro no canta un gallo. Pero me voy a enfocar en el versículo 39 acerca del casamiento, por la cual yo le digo que yo no creo en el divorcio. Yo creo que hay los que tienen problemas matrimoniales deben de buscar ayuda, primero con Dios. Aquí versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Miramos allí en Lucas, el capítulo 2, me parece, allí una viuda, ¿verdad? Que tenía 80 y tantos años de viuda, ¿no? Entonces, mire, es muy importante mirar la palabra de Dios. Últimamente, ¿verdad? En los últimos años ya han cambiado las situaciones. El humanismo ha entrado de una forma depravada. Ahora hay leyes mismas que salen que dicen, no, que las muchachas tienen sus derechos. Que ya el papá no tiene sus derechos. Pero mire, antes los papás elegían al marido.
para la muchacha. Y mire, viera qué bonito estaba. No había tanto divorcio. Y el mismo papá se las ingeniaba para que el muchacho tuviera sus tierras y tuviera dinero para que cuando se casara no le faltaba nada. Ahora no. Ahora la muchacha ya anda de novia y el papá ni siquiera se da cuenta. Es serio la situación. Es que, mire, el humanismo está bien rampante en estos días. Pero no hay que dejarnos guiar por el humanismo. Hay que dejarnos guiar por la Biblia. El matrimonio es hasta que mi cántaro se quiebre o el cántaro de ella. ¿Entiende? Así que cuando el novio se iba a construir la casa, a veces tardaba más de un año por causa de algún contratiempo y la novia se empezaba a preocupar y empezaba a dudar de que el novio no viniera. Pero entonces los ancianos de allí le enviaban a alguien a que le diera ánimo a la novia y que la consolara. Y después se le quedó así a esos hombres, los consoladores. Es más, cuando conocían a alguien, ¿cómo te llamas? No, fulano. ¿Cuál es tu oficio? No, soy consolador. Le decía al consolador a la muchacha, no te preocupes, él va a venir. Y hablé con él se está tardando, pero tú no te desanimes, él va a venir. ¿Verdad? A veces nosotros como iglesia nos desesperamos porque Cristo no viene. Lo miramos en Lucas capítulo 12, versículo 41 y 48, donde está allí la historia de un patrón que dejó a un encargado de todo su rancho, toda su hacienda. Dice, pero pasó el tiempo y este siervo, mirando de que él no venía, empezó a emborracharse y empezó a maltratar a los demás, a golpearlos y todo. Dice, y en eso llegó el Señor. Dice, a la hora que él ni siquiera se daba cuenta. Así está la iglesia ahorita. Pensamos que Jesús no va a venir pronto porque está diciendo que va a venir desde hace 100 años, 200 años, 1000 años, y no viene. Pero no se preocupe, la Biblia dice que Él va a venir, ¿verdad? Para esos que dudan de que nuestro Señor Jesucristo va a venir, necesitan el Consolador. No tienen el Espíritu. Vamos a Juan capítulo 16, 7 al 13. ¿Qué dice allí? Juan 16. Juan 14. 15, el 16 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Con vosotros. Estará en vosotros. Mora con vosotros. Aquí dijo él, mora con ustedes. Pero va a llegar el día en que está en ustedes. Pregúntese en esta tarde, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Con usted o en usted? Esa es una pregunta muy importante. Ahora, aquí no le llama Espíritu Santo, aquí le llama Consolador. Y ahora acá en Juan capítulo 16, 7, Jesús se está despidiendo de los discípulos y le dice, pero yo les digo la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14.
Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío. Dios lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío, Dios lo hará saber. ¿Sabe por qué yo no creo en el Papa de Roma? Porque aquí en estos versículos, cuando Jesús dijo que iba a dejar a su sucesor, y el sucesor, aquí bien claro, es el Espíritu Santo de Dios. Aquí no dijo que iba a ser Pedro, ¿verdad? No. El Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. No debemos de extraviarnos de esa enseñanza. El Espíritu Santo es la tercera deidad de Dios. Viejo Testamento era del Padre. Nuevo Testamento, de Mateo a Hechos, la era de Jesucristo. Y de Hechos a Apocalipsis, la era del Espíritu Santo. Ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Ahorita usted no ve a Dios. Ahorita de la única forma que lo oye por medio de la palabra de Dios y por medio de la voz del Espíritu Santo. Y la creación, el sol, la luna, las estrellas. El Espíritu Santo nos habla por medio de circunstancias y por medio de la palabra. A veces nos habla por medio de consejeros acá de la palabra. Ahorita nos está hablando por medio de la palabra nosotros. Debemos de tener oídos para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más importante de lo que usted cree. He oído predicadores que dicen en una conferencia, allí dijo, en este lugar aquí está Cristo. ¿Sabe qué? Yo me salí, Jesucristo está a la diestra del Padre. Colosenses 1, capítulo 3, versículo 1 y 2. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos 7, 25. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahorita el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo de Dios, apoyado por los ángeles de Dios. No los vemos, no los miramos, pero debemos de estar atentos a su voz por medio de su palabra. Así que ese es mi punto de vista acerca del casamiento. Yo animo, ¿verdad? Que la iglesia debe volver a las sendas antiguas. No debe de existir que es mi segunda esposa. Solamente que haya quedado viudo, ¿no? ¿Sí? Pero no. Es mal testimonio ante el mundo. Y aparte, los hijos que se tienen con ellas también, pobrecitos, ¿verdad? A veces crecen descarriados. ¿Por qué? Porque no hay un padre que los instruya, que los guíe, que les aconseje. Que sea su tutor, su protector. Debemos de pensar en eso. Esa es la verdadera boda. Y fíjese que esa boda viene de la mano con las bodas del Cordero. Si quiere, lea Efesios, capítulo 5, del versículo 24 al 28. Allí mancuerna el casamiento terrenal con la iglesia de Jesucristo y Jesucristo. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres, las casadas, estén sujetas a su marido en todo. Pero miro que ahorita hay muchas mujeres que ellas son las que mandan, ellas son la cabeza, Sí. Así que hay que leer la palabra de Dios, hay que estar más en la palabra de Dios. Dios me les bendiga y gusto en saludarles a todos. Dios les bendiga.